la clase de hoy vamos a trabajar con los puntos de fusión y de ebullición de una sustancia. En la clase anterior trabajamos con los cambios de estado, ¿sí? Junto con el modelo cinético molecular, y comprendimos que para cambiar de estado se necesita absorber o ceder energía. Bien, esta energía es en forma de calor, ¿sí? Bien, cuando yo quiero pasar un sólido a un estado líquido, ¿sí? Necesito darle energía a ese sólido. ¿Para qué? Para que sus moléculas comiencen a moverse un poco más, ¿sí? Y comiencen a distanciarse unas de otras. Cuando comienzo a darle energía en forma de calor, el sólido comienza a pasarse al estado líquido. La temperatura a la que sucede ese inicio de cambio de estado es la temperatura de fusión, ¿sí? Se llama temperatura de fusión. Esa temperatura es la temperatura a la cual un sólido comienza a fundirse, ¿sí? Esto sucede a una presión determinada, porque como vimos en el video anterior también, los cambios de estado dependen de la temperatura y dependen también de la presión. Si yo fijo la presión a un valor determinado, entonces la temperatura a la que va a suceder el cambio de estado, ¿sí? El punto de fusión en este caso, va a ser siempre igual, siempre la misma para una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, el agua va a tener siempre la misma temperatura de fusión si yo la mido a una presión determinada, ¿sí? La sal va a tener siempre el mismo punto de fusión si la mido a la misma presión que la medición anterior, ¿sí? Bien, ¿qué sucede cuando comienza este cambio de estado? Una vez que comienza ese cambio de estado, la temperatura de fusión se mantiene constante. La energía que yo le voy agregando la utiliza la materia para cambiar de estado. Entonces la temperatura no se eleva, ¿sí? Durante todo el proceso de cambio de estado, durante el cambio de estado de sólido a líquido, la temperatura permanece constante, ¿sí? Bien, eso es muy importante. Luego, en ese periodo, entre el cambio de estado sólido hasta que tengo toda la masa líquida, hay un estado intermedio en que una parte de la materia es sólida y otra parte es líquida, ¿sí? Tengo un poco y un poco. En ese interín, como les decía, la temperatura es constante. Bien, una vez que tengo el líquido, la materia completamente líquida, ahí la temperatura comienza a elevarse, ¿sí? Si yo se la sigo entregándole calor, la temperatura comienza a elevarse nuevamente. Una vez que yo aumento la temperatura lo suficiente, esta porción de materia va a acercarse al punto de ebullición, ¿sí? ¿Qué es el punto de ebullición? ¿Qué es el momento en que ebulle esta sustancia? Es el momento en el cual esta sustancia empieza a pasarse en todo el seno del líquido al estado de vapor, ¿sí? Todo el líquido, ¿sí?, que tengo contenido en mi recipiente comienza a pasar a la fase gaseosa, ¿sí? Ese es el punto de ebullición, y el punto de ebullición es la temperatura de ebullición, ¿sí? El momento en el que hierve una sustancia. Bien, cuando comienza a hervir, todo el seno del líquido comienza a pasar de a poco al estado gaseoso. En este punto, en esta temperatura, sucede lo mismo que sucede en el punto de fusión. Una vez que comienza el cambio de estado, la temperatura se mantiene constante, ¿sí? La energía que yo le entrego a ese líquido, al calentarlo, la va a utilizar la materia para cambiar de estado, para entregarle energía a las partículas y que las partículas puedan alejarse unas de otras para pasar al estado gaseoso, ¿sí? Entonces, durante todo el cambio de estado, durante todo este proceso, la temperatura no aumenta, se mantiene constante. Bien, como sucedía en el caso del cambio de estado de sólido a líquido, acá también hay una mezcla de estados. Tengo una parte de la materia en estado líquido y otra parte en estado gaseoso. Hasta que se completa todo el proceso y tengo toda mi porción de materia en estado gaseoso, y ahí la temperatura comienza a elevarse nuevamente. Bien, ¿qué sucede con esto? ¿Para qué me sirve todo esto? Me sirve para, por ejemplo, suponer, ¿sí?, o prever en qué estado va a estar la materia
determinado compuesto, determinada sustancia, a una temperatura determinada, específica, ¿sí? Por ejemplo, tomemos el caso del agua. El punto de fusión o temperatura de fusión del agua es de 0 grados centígrados, ¿sí? 0 grados centígrados. Y la temperatura de ebullición o punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Como dijimos anteriormente, esto depende de la presión a la que yo me encuentre, ¿sí? Este valor de 0 y 100 corresponde a la presión normal, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? Si yo quiero saber en qué estado se encontrará el agua a 20 grados centígrados, ¿qué tengo que hacer? Ubicarme en esta escala de temperatura que dibujé acá, ¿sí? Si yo acá tengo el 0 y acá tengo el 100, los 20 grados estarán por acá, ¿sí? Entonces, a 20 grados centígrados, mi porción de materia, que es agua, va a estar en estado líquido, ¿sí? Lo mismo, si yo quiero saber en qué estado estará el agua a menos 10 grados centígrados, ubico la temperatura en la recta, que sería por acá aproximadamente, ¿sí? Y me doy cuenta que va a estar en estado sólido. Tercer ejemplo, si yo quiero saber en qué estado estará el agua a 120 grados, me ubico en la recta, ¿sí? ¿Dónde estará 120? Por acá aproximadamente, y me doy cuenta que va a estar en estado gaseoso. De esta forma yo puedo prever el estado en el que se encontrará cualquier otra sustancia teniendo como dato su temperatura de fusión y la temperatura de ebullición, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes de la temperatura de fusión, ¿sí? Del punto de fusión, todas las sustancias se encuentran en estado sólido, ¿sí? Luego de la temperatura de fusión, todas las sustancias se encuentran en estado líquido, hasta el punto de ebullición, que ahí todas las sustancias cambian al estado gaseoso, ¿sí? Bueno, espero que de esta forma puedan resolver las actividades que les planteé, ¿sí? Y que les sirva para continuar comprendiendo los procesos de cambios de estado, ¿sí? A partir del modelo de partículas, ¿sí? Bien, nos vemos en el próximo video.